y hasta el 23 de junio se va a presentar El Golpe, un relato a la memoria, esto en el Centro Cultural GAM. Esta obra refleja las décimas, las famosas décimas que escribió Roberto Parra Sandoval el mismo día del golpe cuando decide recorrer las calles. Bueno, vamos a profundizar al respecto a esta obra que se reestrena. Además, conversamos con su directora, con Soledad Cruz. Gracias por acompañarnos, Soledad. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí muy bien, con frío. Entusiasmada, me imagino, con el reestreno, ¿no? Muy entusiasmados. Todos estamos muy entusiasmados porque la obra no ha tenido la posibilidad de ser estrenada con temporada. O sea, siempre hemos hecho funciones en distintas partes y no hemos tenido 12 o 16 funciones, que es lo que se habitúa en este tiempo. Así que es como maravilloso poder estar en un mismo lugar, no tener que montar y desmontar todo el tiempo, así que estamos felices, hoy día estamos muy contentos, hoy día estrenamos. Exacto, y es interesante también lo que hay detrás para la gente que tal vez no lo conoce. Es un trabajo de Roberto Parra que ya la misma historia de estas décimas es muy sabrosa finalmente, o sea, ahí es también un relato, podríamos decir, muy clave de nuestra historia reciente, además. Sí. Bueno, el origen de esos textos es bien bonito, una historia larga, pero así como para poder resumírtela, claro, el día del golpe, el 73, Roberto estaba en su casa y cuando se entera del golpe, recorre prácticamente todo Santiago a la casa de su madre, Clarisa Sandoval, para saber cómo estaba. Sí. Entonces, en ese trayecto que él hace, que dicen que se demoró un día y una noche, algo así. Caminando en un contexto tan especial, además. Exacto, claro. Lo que iba viendo en las calles, cómo se iba transformando la ciudad y el caos, qué sé yo. Él empezó en su cabeza a escribir lo que veía. Entonces, llegando a la casa de Clarisa, de su mamá, para saber cómo estaba y qué sé yo, comienza a escribir este cuaderno, el primer cuaderno que existe, que está perdido, que esa es otra historia, claro, porque también es muy interesante. Entonces, bueno, él en este primer relato comienza a escribir hechos que ocurrieron ese día y después comienza a complementarlo con los años posteriores al golpe en dictadura. Entonces se convirtió en un cuaderno que era muy peligroso tener en esa época, lo tenía su madre. Entonces cuenta la leyenda también de que fueron los militares a la casa de ella y ella con un sable que tenía de su abuelo, algo así en la historia, lo defiende el texto, se pone el texto acá y lo defiende y no se lo quitan. Entonces ahí dicen que Nicanor Parra agarra este texto y lo esconde en su casa. No se sabe si está escondido, si eso desapareció, pero resulta que hoy en día no existe ese texto. Entonces, años después, ya en los 80, vuelve a escribir este cuaderno de décima y en el 90 lo revuelve a escribir. Estando de hecho en una gira con Andrés Pérez, con la Negra Esther en Francia. En pleno proceso. Y ahí, muy motivado por Óscar Castro, decide volver a escribir estas décimas y lo bonito es que cada cuaderno comienza con la misma décima que dice un relato de memoria. Es bonito y por eso quisimos ponerle a la obra, a nuestra obra ya de teatro, El Golpe, un relato de memoria, porque hace alusión a la memoria, como memoria de nuestro país, de nuestra historia, y también apunta al mismo ejercicio de escribir. Claro, y a la memoria precisamente de él, y lo interesante también es que está el contenido mismo, podríamos decir, de estas décimas de Roberto Parra, pero además también toda la historia del manuscrito, porque las décimas o lo que está ahí es en un lenguaje hablado, con todos los modismos y la forma y la expresión, y muchos también destacan que es una visión de ese mundo popular, sí, respecto a lo que pasó con ese mundo que muchas veces se vio un poco aminorado respecto a las demandas, podríamos decir, de otra índole, que tienen que ver con las violaciones de los derechos humanos, con las demandas tal vez mucho más políticas, y precisamente él, como muy buen explorador y constatador de esa realidad, aquí lo muestra, como ese Chile más popular estaba viviendo esta situación. Claro, desde la mirada de Roberto, que no hay que olvidar que él en sí mismo es un personaje popular,
que se relaciona con un mundo, con un submundo muy rico en cultura, que hoy en día prácticamente está, no perdida, pero sí creemos que con la dictadura esa parte de la cultura un poco se acabó o claro, se retransformó, ¿cachai? Entonces, claro, el relato, todo el texto está desde los ojos de una persona que empatiza con la pobreza, con el sin nombre, con el mendigo de la calle, con el niño que no come, con la población. Entonces son como los relatos de víctimas de derechos humanos que no tuvieron nombre, no tuvieron un lugar. Claro, estamos hablando de los líderes políticos, claro, de esa historia que ya conocemos, finalmente. Son un poco eso lo que tú decías, finalmente, esas otras historias que muchas veces no son las que pasan precisamente, valga la redundancia, en la historia. Claro. Hay un dato muy bonito que, bueno, Nicanor Parra era muy paternal con Roberto, era como un hijo. Entonces él siempre lo ayudó mucho y como que lo encaminó hacia donde tenía que expresar su arte. Entonces Roberto le pregunta a Nicanor que él quería escribir y cómo lo hace, desde dónde, cómo puede partir escribiendo. Entonces Nicanor le dice: tú tienes que escribir de lo que tú conoces, de lo que tú ves. Entonces todo, finalmente, la cueca, el jazz huachaca, por ejemplo, de Parra, o su escritura, su obra, tiene que ver con un mundo que él conoce y que es muy familiar para él, y es desde ahí en donde hablan sus personajes y donde él ve el mundo. Entonces, además, que bueno, la crueldad que contiene ese mundo, por la pobreza, por la injusticia, en fin, lo hermoso de eso es que Parra lo narra desde un lugar que nos hace encontrarnos con una identidad de país muy, muy particular y muy propia de Chile. Exacto. Y que además él explotó y pudo además también con ciertas situaciones como su música a través de los tres hacerlo mucho más popular, sobre todo en los 90, diría yo. Exactamente, bueno. Donde se reivindica precisamente esto que había quedado, como tú decías, sobre todo en dictadura, súper postergado y no había estado presente, podríamos decir, esa cultura más popular. Pero hicieron un trabajo increíble en el rescate de... Y ahí, Soledad, te quería preguntar cómo es precisamente un material tan valioso tener además también la responsabilidad de llevarlo a una obra, porque efectivamente tal vez la exigencia ahí, no sé cómo vives tú esa presión de qué es lo que como directora voy a mostrar en esta obra, y que tiene como gran personaje a Roberto Parra y todo lo que estamos conversando nosotros. Mira, en su momento esta obra, bueno, fue un encargo de partida de la Biblioteca Nacional. Esto fue en el 2013 y resulta que en ese momento la biblioteca cumplía 200 años de funcionamiento, claro. ¿sí? Se celebraban los 200 años de la biblioteca y los 40 años del golpe militar. Entonces en ese momento había, no sé si, bueno, yo creo que todos nos acordamos de que hubo como un boom de mucho material en torno a la dictadura, documentales, obras, de todo, lanzamiento de libros, millones de cosas. Bueno, la biblioteca no quería quedar atrás con esto y tenía estos manuscritos donados por Catalina Roja, viuda de Roberto, compañera nuestra de trabajo que se ha integrado al grupo creativo, gran amiga actualmente. Bueno, ella les dona este material que tenía en su casa, estos cuadernos de puño y letra de Roberto Parra a la biblioteca, y la biblioteca todavía no los tenía ni publicados ni expuestos, nada. Entonces querían, para estos 200 años, hacer esta relación entre los 40 años del golpe con estos textos, y nos pidieron a nosotros como compañía que pudiésemos teatralizarla de alguna manera. Entonces primero fue un proyecto a pedido. Entonces no es como que nosotros hayamos escogido dentro de nuestra línea como compañía trabajar sobre este tema, pero sí habíamos trabajado mucho con Décima. Claro. Entonces estábamos muy habituados. Exacto. Y bueno, no nos dejó de parecer interesantes todo el mundo de Roberto Parra, o sea, fue un honor de partida, y yo personalmente comulgo mucho con ese lenguaje, con las cuecas sobre todo, toco el acordeón, como que he tenido un bagaje, soy del Maule, conozco cómo se vive en el campo y en las fondas, como que amo ese universo. Entonces me parecía muy coherente dirigir la obra. Nicolás en ese momento decidió ser el Roberto y actuar, y Florencia, dramaturga, hacer la recopilación de los textos y transformarla, teatralizarla. Eso fue muy difícil porque
como Roberto, la cabeza de Roberto es una cabeza en desorden, de principio a fin, las décimas no estaban hechas de una manera cronológica. O sea, nos contaba relatos del mismo 73, del mismo 11 de septiembre, o relatos... Con altos saltos. Con muchos saltos de tiempo. Entonces, unos con respecto a las torturas, otros con respecto a los muertos, a la madre que queda sin hijo, la viuda, en fin. Entonces, lo que hizo Florencia fue muy inteligente porque dividió todo el material en 7 capítulos, que se llama El Golpe, la calle, las décimas que tienen que ver con lo que él iba viendo en la calle, la tortura, décimas en relación a eso, los muertos, el exilio, la justicia y la frustración. Son 7 capítulos. Entonces, con estos 7 capítulos nosotros pudimos llevarlas a escena de una manera más o menos coherente, para el actor también, como para poder hacer un viaje y contarnos un viaje también a nosotros mismos. Absolutamente. Entonces, sí, no, solamente que en razón del tiempo, y obviamente estamos todos interesados en seguir explorando eso, pero quiero que hagas la invitación a que vayan a ver la obra, y ahí está todo el detalle de lo que estamos conversando. Sí, perdón, es que hay mucho material, hay mucha... Y la historia sí mismo es muy entretenida, pero sí, por eso... hay muchos detalles de la obra que, claro, tú me preguntabas de que cómo me tomaba yo esta importancia de llevar a Roberto, o sea, con todo el amor del mundo, con toda la humildad también, y con mi visión desde una persona que no vivió la dictadura también. Eso también es algo muy interesante como visión. Bueno, quisiera hacer la invitación. Las funciones estrenamos hoy día en GAM. El estreno es cerrado, pero comienzan las funciones mañana hasta el 23 de junio. Son funciones de miércoles a sábado a las 21 horas en GAM, en la sala B1. Se pueden comprar las entradas en Ticket Plus o Plus Ticket, la página web del GAM, o Fundación Teatro Amil también, porque estamos dentro de un ciclo que se llama Teatro Hoy, que es un ciclo que hace Teatro Amil en relación a, o sea, que convoca compañías que trabajan, bueno, teatro chileno contemporáneo, básicamente. Buenísimo, ahí está hecha la invitación, Soledad. Un gusto tenerte por acá y conocer un poquito más de lo que están haciendo, y la invitación ya está hecha entonces a ver esta obra. Gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a cerrar de esta forma el programa del día de hoy. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.